En este episodio hablamos sobre el juicio de Abinadí. Aquí vamos. Bien, estoy emocionado por este episodio. Para mí esto es la esencia, el núcleo del libro de Mormón con la historia de Abinadí y el rey Noé y sus sacerdotes. Nos divertiremos mucho. Quiero que recuerden una vez más lo que repasamos la semana pasada. El hecho de que lo que Mormón está haciendo es contrastar lo que ya vimos con el rey Benjamín. Ahora aquí con el rey Noé. Estos son los dos lados de lo que va a tratar. Y el punto central del argumento, el contraste aquí, es todo sobre la doctrina de Cristo. Es sobre Jesucristo. Y van a escuchar algo un poco diferente de mi parte de lo que oirán de otras fuentes sobre esto. Existe una interpretación tradicional de las Escrituras, los versículos que Abinadí cita y los sacerdotes citan. Y no la comparto, no acepto la interpretación tradicional ni el estudio bíblico que la respalda. Parece lógica. No digo que yo tenga la razón, pero según lo que veremos, les mostraré por qué creo que hay una diferencia en esta interpretación de lo que estamos tratando. Vamos a examinar de cerca Isaías 52, versículos del 7 al 10. Esa es la escritura que los sacerdotes de Noé le presentan a Abinadí. Es una trampa. Y la expondrán para ver cómo él la interpreta. No es una suposición, no es su última carta. Están planeando esto para atraparlo. Piensen en un grupo de abogados litigantes que hacen todo lo posible con un testigo en el estrado para lograr que diga algo que lo incrimine. Eso hacen con Abinadí. Saben lo que hacen aquí. Y entonces el juicio contra Abinadí está a punto de comenzar. Pero vamos a tomar un poco del rey Benjamín y del rey Limhi, quien es hijo de Noé, de quien ya oímos, ¿verdad? Recuerden el puente de tiempo de la semana pasada, entre el rey Benjamín y su gran discurso, al coronar al rey Mosía, su hijo, y después, Amón, otro Amón, enviado a la tierra de Nefi. Habla con Limhi. Limhi le cuenta sobre un profeta que fue asesinado por su pueblo. Y ahora regresamos al registro de Zenif. Y llegamos al hijo de Zenif. Noé, quien es un rey inicuo, ¿verdad? Así que usaremos eso para enriquecer lo que ocurre aquí y desarrollar el argumento de que Mormón habla de Jesucristo. Que el punto central de Abinadí es Jesucristo, y que donde la audiencia, la congregación, los que estaban en las tiendas en el templo con el rey Benjamín, aceptaron el pacto de la doctrina de Cristo y tomaron el nombre de Jesucristo. Lo opuesto es lo que sucede aquí con el rey Noé y sus sacerdotes. Ellos no aceptan a Jesucristo. Desde luego no aceptan el pacto de tomar su nombre, ¿cierto? Lo rechazan. Rechazan la ley superior. Y ponen toda su fe en la ley inferior, en la ley mosaica. Vayamos al capítulo 11. Veremos del 11 al 17, del libro de Mosía. Y en el capítulo 11 es donde Mormón empieza a plantear esta comparación, ¿cierto? Veremos varios contrastes con el rey Benjamín a través del capítulo 11 mientras lo desarrolla. En el versículo 2 dice, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo según los deseos de su propio corazón. Establecemos la doctrina de Cristo, que es salir de uno mismo, sacrificarse por otros, asumiendo ese pacto, y él sigue los deseos de su propio corazón. Tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo cometiera pecado, e hiciera lo que era abominable ante los ojos del Señor. En otras palabras, es lo opuesto a lo que el rey Benjamín hace que su pueblo haga, ¿verdad?
que es tomar el convenio en el nombre de Jesucristo. Y recordarán que el rey Benjamín habló de cómo se exculpaba, ¿verdad? Cómo uno haría eso como rey y sumo sacerdote. Debes purificarte, mostrar tus credenciales, de cómo has tratado al pueblo. Eso es parte del ritual, de la tradición, parte del drama. Y aquí vemos lo opuesto en el versículo 3. Y estableció un impuesto, el rey Noé, de 1/5 parte de todo lo que poseían. Por supuesto, hoy aceptaría con gusto un impuesto de 1/5 parte de todo lo que poseemos. Pero todo es relativo, ¿verdad? Y así Mormón muestra lo opuesto. Y de nuevo en el versículo 4. Y todo esto lo tomó para mantenerse a sí mismo, a sus esposas y concubinas. Así que de nuevo es lo opuesto, al rey Benjamín. Y nos dice algo interesante, que sucedió entre su padre Senif y él. Hizo un gran cambio, un cambio radical. Dice, porque destituyó a todos los sacerdotes que habían sido consagrados por su padre, y consagró a otros nuevos en su lugar, aquellos que estaban llenos de orgullo. Es importante entender lo que dice Mormón, son sus palabras, que estaban llenos del orgullo de sus corazones. Una vez más, el orgullo es lo opuesto a la doctrina de Cristo, y lo que estamos viendo aquí es la visión de Lehi, el sueño de Lehi. Es la doctrina de Cristo en un extremo, que es el árbol de la vida. Y en el lado opuesto, el edificio grande y espacioso, y tenemos todos los elementos del edificio grande y espacioso aquí con el rey Noé. El orgullo es parte de eso. Y piensen por qué es así, ¿cierto? Creo que ya lo hemos visto antes, pero ¿qué representa la doctrina de Cristo? Representa salir de uno mismo, representa caridad y amor y condescender, ya saben, bajar hacia otros para levantarlos. Esfuerzo, mientras el orgullo es volverse hacia adentro. Todo es sobre uno mismo. Esos son los dos opuestos del sueño de Lehi. En el versículo 8, el rey Noé construyó edificios elegantes y espaciosos. ¿Verdad? Eso fue puesto ahí a propósito, y los adornó con fino trabajo de madera y toda clase de cosas preciosas. Y además le construyó un palacio muy espacioso y un trono en medio de todo ello. ¿Verdad? Eso está ahí para contrastar. El trono en el lugar santísimo. ¿Verdad? Eso estaría en el templo de Nefi, que es para Jehová, que es para Dios, en medio del lugar santísimo o del templo. Y en el versículo 12, y construyó una torre cerca del templo. Sí, una torre muy alta, tan alta que podía pararse en la cima de ella, y observar la tierra de Silom y también la tierra de Semlón. Muy bien, ¿qué fue lo que hizo el rey Benjamín? Él construyó una torre. ¿Para qué era su torre? ¿Cierto? Su torre era para llevar la palabra de Cristo, de Jesucristo, a su propio pueblo. La torre aquí es algo para el rey Noé, ¿verdad? Así que Mormón, de nuevo, solo está poniendo estos objetos ahí para mostrar un contraste. Y el rey Benjamín habla de cómo ellos pusieron buenos maestros y gente para enseñar al pueblo sobre Cristo. Y aquí tenemos en el 14 que él y sus sacerdotes pasaban su tiempo en una vida desenfrenada con sus esposas, sus concubinas y con rameras. Otro contraste más. Por cierto, en el versículo 12 tenemos un punto muy interesante. Dice que la tierra de Silom es a donde los hijos de Nefi corrieron con el abuelo Mosía, ¿verdad? Cuando se fueron con Mosía de la tierra de Nefi hacia Zarahemla, que era un refugio, un lugar al que recurrieron en su éxodo de la tierra, un lugar inicuo en ese momento, la tierra de Nefi. Sabemos que pasaron cosas allí. Seguimos viendo este lugar mencionado sin contexto, porque nos falta en las 116 páginas. En el 19, más orgullo, se envanecieron, se jactaron de su fuerza diciendo que sus 50 podrían contra miles de lamanitas. Sus 50, eso sería su guarnición. ¿Recuerdas a Labán? En Jerusalén tenía 50. Interesante que José Smith sepa esto, ¿verdad?
que su guarnición sería de 50 personas. Hablan de sus 50, sus guerreros de élite. ¿Cierto? Serían personales del rey y los sacerdotes. Y entonces conocemos a Abinadí. Abinadí sale y empieza a predicar contra lo que está pasando en la tierra de Nefi aquí con el rey Noé y todos los cambios. Me parece muy interesante que anteriormente en este capítulo escuchamos que el rey Noé se deshizo de los sacerdotes existentes. Esos eran los sacerdotes bajo su padre, el rey Senif. Así que él entró y llamémoslo una reforma. Él reformó la religión. Él la cambió. ¿Y con quién la cambió? Bueno, él trajo a todo un nuevo grupo de sacerdotes. Supondría, es solo una suposición, que estos sacerdotes eran personas que estaban al margen, que estaban afuera con el rey Senif, su padre, que no creían en la doctrina de Cristo, y probablemente fueron expulsados, ¿cierto? Y no estaban en un camino con el rey Senif, para ascender al círculo íntimo de los sacerdotes. El rey Noé saca a todos esos sacerdotes y pone a los suyos, que probablemente no creen en la doctrina de Cristo, igual que en Jerusalén. Y me pregunto si Abinadí era uno de esos sacerdotes bajo Senif. ¿Verdad? Me pregunto si fue uno de los expulsados por el rey Noé. No tenemos referencia de eso aquí, pero no sería sorprendente, ¿verdad? Así que el rey Noé, basado en la predicación de Abinadí, quiere quitarle la vida. Y lo persiguen y él es liberado. Él escapa, tal como lo hizo Ley, ¿verdad? Predica sobre Cristo. Puede que predique el arrepentimiento. Pero predica sobre Cristo. No puedes predicar el arrepentimiento de la manera del Evangelio sin hablar de Jesucristo y la expiación. En el último versículo del capítulo 11, dice que los ojos del pueblo estaban cegados. Así que, a través de su vida desenfrenada y diciendo que, oye, no te preocupes por todas estas cosas y distorsionando la ley de Moisés, el pueblo ha endurecido sus corazones. Sabemos que al hablar del endurecimiento de corazones en las Escrituras, a menudo estamos hablando de endurecer el corazón contra la doctrina de Cristo. Eso parece ser justo en el núcleo de esa idea de endurecer tu corazón. Después de 2 años, pasando al capítulo 12, Abinadí regresa, pero disfrazado, lo cual es interesante. ¿Qué tipo de disfraz llevaba? ¿Qué era? ¿Parecía un indigente? ¿Quién sabe? Algo así como cubriéndose la cabeza. Como Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker, cubriéndose la cabeza con sus capuchas mientras se esconden de los soldados de asalto. Pero comienza a predicar de nuevo contra el rey Noé y los sacerdotes y el pueblo y la forma en que viven. Comienza a pedir arrepentimiento, dice, en el versículo 6 aquí, y sucederá que enviaré, este es el Señor, granizo entre ellos y los herirá. Y también serán heridos con el viento del este. Escuchamos esto algunas veces en el libro de Mormón. Y obtenemos lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El viento del este es un viento muy caliente, y es un viento fuerte. Y puede causar hambruna, puede arruinar cosechas. Y cuando sopla mucho, ¿cierto? Puede dañar bastante de cosas y causar estragos. Crecí en el condado de Orange, California. Tenemos los Santa Ana. Los Santa Ana vienen del este. Y típicamente en la costa tienes el viento, por supuesto, viniendo del océano, ¿cierto? Viento de tierra a mar. Pero cuando los vientos cambian y tienes los Santa Ana, son cálidos. Es un viento cálido. Si vuela al aeropuerto de Orange County, al John Wayne, por lo general, invierte en la dirección de la aproximación, 180 grados, y tiene que aproximarse desde el lado opuesto. Usted vuela sobre el océano, gira, y entra desde el oeste cuando los vientos cambian de dirección. Están furiosos con Abinadí en esta ocasión. Esta vez no logra escapar, ¿cierto? Esta vez cae en sus manos. Esto es lo que los sacerdotes dicen al rey al empezar el juicio. Dicen en el versículo 14, «Oh rey, mira, somos inocentes. Y tú, oh rey, no has pecado.
Por lo tanto, este hombre ha dicho mentiras sobre ti y ha profetizado en vano. De nuevo, este es el núcleo del principio de Nehor. Fíjense que no dicen, oh, no nos importa estar haciendo todas estas cosas incorrectas, no nos importa que pequemos, ¿verdad? Oh, pecado, qué mal. No, son religiosos, tienen sacerdotes. Han cambiado la religión. Siguen en una posición donde intentan colocar la religión socialmente sobre un pedestal. Sin Cristo. Es importante que el sacerdote diga al rey, oye, somos inocentes. No tenemos pecado. ¿Verdad? Predican del pecado. Han cambiado su significado. Es lo mismo que pasó con Lamán y Lemuel y aquellos en Jerusalén en la época de Lehi. Recuerden que Lamán y Lemuel dicen, sabemos que la gente en Jerusalén no es malvada. ¿Verdad? Sabemos que no son malos y que la ciudad no será destruida. Es importante para ellos que tienen razón y que tienen la superioridad moral. Con esto, es un argumento religioso. No es solo el bien contra el mal. Oye, creemos en el mal y no nos importa pecar. Eso no pasaría con ellos. A ellos les importa. Están en un camino religioso y teológico muy equivocado, que ha eliminado a Jesucristo. Igual con el rey Noé y sus sacerdotes. Ese es de nuevo el contraste que Mormón está mostrando. Y así lo ponen a juicio y dice aquí en el 19, comenzaron a interrogarlo para poder contradecirlo. Lo que hay que entender es que, de nuevo, es como un grupo de abogados litigantes, ¿verdad? Están tratando de atraparlo en lo que dice. ¿Por qué? Porque si pueden manipular a Abinadí y manipular la forma en que va el juicio, entonces, probablemente basándose en la blasfemia, pueden atraparlo en sus palabras y condenarlo a muerte. Eso es lo que quieren hacer. Note que no es solo de, oh, dijo cosas malas de nosotros y nos llamó al arrepentimiento. No es suficiente, ¿verdad? No basta. Quieren condenarlo a muerte. Necesitan la pena de muerte. Necesitan la blasfemia. Es lo mismo que con Cristo. ¿Verdad? No les importaba si era el Mesías. Ese no era el problema. Para matarlo. El problema era la blasfemia, al decir que era el Hijo de Dios. Es clave. Igual con Abinadí. Abinadí va a ser un tipo del Salvador aquí, mientras pasa por este proceso, tal como el Salvador fue juzgado. ¿Verdad? Habrá elementos similares con Abinadí en el juicio. Es por lo mismo. ¿Cierto? Cristo dijo que era el Hijo de Dios. Abinadí predica acerca del Hijo de Dios. Dice que Abinadí respondió con valor y resistió sus preguntas. Y para su asombro, él lo resistió en todas sus preguntas y los confundió en todas sus palabras. Así que lanzan todas estas cosas contra él en este juicio. Pero él es muy leído. Está preparado. Tiene el Espíritu con él. Es muy sólido en cuanto a doctrina. Y no han logrado hacerlo tropezar. Así que recurren a lo suyo aquí. Piensan en esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo atraparlo? Y entonces dice en el versículo 20, y sucedió que uno de ellos le dijo, ¿qué significan las palabras escritas y que han sido enseñadas por nuestros padres? Diciendo, bien, ahora entrará en Isaías 52, 7 al 10. Bien, entonces, ¿de qué trata esto? ¿Qué es el juicio? ¿Qué intentan? Todo esto se basa en la interpretación de las Escrituras. Eso es, al ver el Antiguo Testamento, sigue siendo el problema. ¿Es el siervo sufriente Jesús? Aunque hay mucho eliminado, hay mucha interpretación o la interpretación correcta que se eliminó tanto a propósito como probablemente por la traducción. Edición, errores, todo lo que piensen. De nuevo el agua corre hacia abajo. Aquí está Isaías 52, 7 al 10. Debemos analizarlo. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas,
Bien, primero, tenemos las montañas. Tenemos los pies, ¿verdad? Y aquellos que traen buenas nuevas. Recuerden que buenas nuevas en hebreo, hablamos de las buenas noticias. ¿Qué son? Esto es interpretación. Las buenas nuevas, las noticias, es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio y las buenas noticias son del Hijo de Dios. Todo trata sobre Jehová y la doctrina de Cristo viniendo a la tierra, encarnado, naciendo de María y cargando con los pecados del mundo. El rey Noé y sus sacerdotes no quieren saber nada. Bien, déjenme hablar de eso en un minuto. Continuando con el 52:7, dice, que publica la paz, que trae buenas nuevas de bien, que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Ok, entonces, tu Dios reina. ¿De qué hablamos? Es imaginería del templo. Hablamos de Dios sentado en su trono. Tengan eso en mente al repasar esto. Y no puedo dejar de pensar que al revisar el versículo 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿En quién pensamos al hablar de pies en los montes? Está Moisés en un templo, en el Sinaí, donde debe quitarse el calzado, frente a la zarza ardiente. Algo más a considerar. Creo firmemente. En esto, y otra vez, nos alejamos de la interpretación tradicional. Pero con la imaginería del templo, lo otro a considerar es sentarse en el trono, en el lugar santísimo, con los pies sobre el estrado, que es el arca de la alianza, que representa la tierra. Y así esos serían los pies que están sobre la tierra, o descansando en la tierra. Y en ese caso, de lo que estás hablando es de Jehová en el drama del templo. Cierto, tendrías al rey representando a Jehová. ¿Y qué clase de rey es ese que entra y actúa como el rey davídico? Con el sacerdocio de Melquisedec, el rey melquisedeciano, rey de justicia, príncipe de paz. Hablamos de una figura real aquí con tu Dios reina. Contrastando las dos figuras reales con Mormón del rey Benjamín, vimos cómo cumple estos roles, cierto, incluyendo a Jehová, y al rey Noé, que no los cumple. Bien. Esto es el versículo 52:8 en Isaías. Dice, tu centinela alzará la voz, juntos cantarán. Pues verán ojo a ojo, cuando el Señor traiga de nuevo a Sión. Esto me recuerda a Jeremías también. Así que está hablando de traer a Sión, ¿verdad? Hay en los rollos del Mar Muerto. Parte de los rollos del Mar Muerto existe el documento de Melquisedec. En ese documento citan los versículos 52:7 al 10. Recuerda que los habitantes de Qumrán, cierto, probablemente los esenios, que era una secta de judíos justo fuera de Jerusalén. Allá en el desierto creían firmemente que había, en cierto sentido, un Mesías que venía, que era el nuevo Melquisedec. Ese es Jesucristo. Y es Jesucristo a través de su expiación quien va a traer a Sión, y que reinará eventualmente en Sión. Y de hecho, pusieron una interpretación de esto, donde hablan de una guerra en el cielo liderada por Melquisedec. ¿Cierto? O en nuestro pensamiento de esto sería Jehová, ¿verdad? Jesucristo premortal, o Adán, quien está actuando en lugar de Jehová. En su lugar, es una figura de Melquisedec en la guerra del cielo.
y que Él va a conquistar el mal, va a conquistar a los malvados y va a traer, a introducir a Sión. Lo que el documento de Melquisedec dice es que las montañas, ¿verdad? Los pies que están sobre las montañas, su interpretación es que las montañas son los profetas. ¿Quién sería esta figura que estaría introduciendo a Sión, que está jerárquicamente sobre los profetas? Es Dios, es Jehová, el nuevo Melquisedec, el gran rey, el rey de reyes. Eso es lo que está en juego. ¿Cómo se interpreta esto? Y dicen aquí mismo en el documento de Melquisedec, y el mensajero es el ungido del Espíritu. Así que en hebreo, ¿verdad? Ese sería el Mesías, el Mesías. El Mesías del Espíritu, de quien Daniel habló. Recuerda que la profecía de Daniel era en la que todos se enfocaban al pensar en el tiempo en que el Salvador o el Mesías nacería. La profecía de Daniel es cercana a Jesús. Su cumplimiento sería en su tiempo. Claramente para los esenios en Qumrán con los rollos del Mar Muerto. Para ellos. Conectando eso con el Mesías de Daniel. Y su profecía, este es Jesucristo quien es el mensajero. De ahí viene la fuente de las buenas nuevas, ¿verdad? Él es las buenas nuevas. Él es la buena noticia. Este documento de Melquisedec trata sobre el año del jubileo, el 49º o 50º año del jubileo, referenciado en Levítico 25. Y lo que sucede en ese momento es que, ya sabes, los prisioneros son liberados, la deuda es perdonada. Es un gran traer justicia para todos mediante la misericordia, la expiación, la gracia y la caridad. Posiblemente una celebración de Cristo y lo que haría con su sacrificio. Los eruditos se reirían. ¿Quién sabe? Así que pasando aquí a Isaías 52:9, 23 en el capítulo 12, prorrumpid en alegría, cantad, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Él ha redimido a Jerusalén, Él ha redimido al Redentor, ha redimido a Jerusalén. Así que la tradicional interpretación es que la gente son montañas, por así decirlo, y está un poco sesgada, creo. Es algo. Buscan. A menudo estoy poniendo esto en todos, pero me parece que lo que típicamente buscan en esta interpretación tradicional de Isaías 52, 7 al 10 es nacionalismo. Somos el pueblo elegido. Nada nos pasará. El Señor está con nosotros. ¿Cómo te atreves a pedirnos arrepentirnos? Sabemos quiénes somos, probablemente. Una parte de ello. No dudo que eso sea parte de este sentimiento que tienen. Es similar a lo que la gente de Jerusalén tuvo en tiempos de Lehi. Pero el núcleo detrás de eso, que Mormón intenta inculcarnos, creo. Y creo que hacemos un gran daño al no mencionar esto. El núcleo es la doctrina de Cristo. Esto es lo que buscan en el juicio. Recuerda, Mormón está contrastando al rey Benjamín y la doctrina de Cristo con el rey Noé y el rechazo de la doctrina de Cristo. ¿De qué crees que tratará este juicio que Mormón está destacando? Se trata del rechazo de la doctrina de Cristo, y eso es contra lo que Abinadí intenta predicar. Ese es el quid del juicio. El último versículo, 52:10, el Señor ha descubierto su brazo ante las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Así que, de nuevo, el hebreo subyacente aquí es interesante. Piensa en cuando descubrió su santo brazo.
La erudición bíblica suele decir que es como alzar una espada, ¿verdad? Tienes una espada en alto y estás peleando, lo cual tiene sentido, junto con el documento de Melquisedec, ¿verdad? Porque trata sobre la guerra en el cielo. Y el gran Melquisedec se encuentra descubriendo su santo brazo. La otra forma de verlo es que esto también es Jehová. Esto es Jesucristo. Y abajo, si sigues el final de esa escritura, dice, y todos los confines de la tierra, que serían los gentiles, ¿verdad? Es una referencia típica del sacerdocio de Melquisedec. Verán la salvación de nuestro Dios. Y creo que el hebreo original aquí es que la salvación es Yeshua o Yeshuat, que significa Jesús. De nuevo, eso es solo el nombre. Eso es lo que significa. El Jesús de nuestro Dios, ¿verdad? O el Jesús de nuestro Elohim. O una variación de Elohim. Hay mucho dentro de todo esto. Pero creo que mientras analizamos la descripción de Abinadí de este juicio, verás que el núcleo de esto es Jesucristo. No olvides que, volviendo atrás, repasé esto la semana pasada, que en Mosías 7, el hijo de Noé, ¿verdad? El hombre que estaba en medio de este juicio y decidió matar a Abinadí. Su hijo Limhi es quien dijo lo siguiente en el capítulo 7, y a un profeta del Señor han matado. Sí, un hombre elegido de Dios, que les habló de su maldad. Eso suele estar bien. Creemos que ese es el problema. No lo es. Igual que con Lehi y Jerusalén. Y profetizó de muchas cosas que están por venir, sí, incluso la venida de Cristo. Y porque les dijo a ellos que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas. Abinadí va a profundizar en eso en un momento. Y dijo que él tomaría sobre sí la imagen de hombre. Y debería ser la imagen según la cual el hombre fue creado al principio, o en otras palabras, dijo que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y que Dios descendería entre los hijos de los hombres, eso es Emanuel, y tomaría carne y sangre, y andaría sobre la faz de la tierra, y ahora, porque dijo esto, lo mataron. Verás en muchas fuentes Sud, que son grandes fuentes y personas que respeto, que no coincidirán con esto, o lo olvidan. Recuerda, esto vuelve al capítulo 7 de Mosía. Y no es parte directa de la historia de Abinadí. Y si crees en una interpretación tradicional de 52, 7 al 10, te desvías de lo que trata el juicio de Abinadí. Pero Limhi aquí nos dice claramente que eso es lo que es. Incluso incluye parte del argumento de Abinadí sobre el Padre de todas las cosas. Y recuerda lo que dice sobre la imagen aquí. Él está diciendo que Dios se rebajará a la imagen de hombre. Eso es lo primero inaceptable. No vamos a creer en un Dios que sea débil. ¿Cómo tener un Dios que haga eso? Eso es lo primero a entender. Sobre este principio de Nior, sobre oponerse a la ley superior. Y luego la segunda parte de eso, que es algo que todavía sucede hoy, ampliamente en el cristianismo. Es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Verdad? Dios descenderá a la imagen de hombre. Y el hombre está a imagen de Dios. Es un quiasmo. Así que, en otras palabras, la segunda mitad de eso es que el hombre es como Dios. Que el hombre puede ascender a Dios. Así como Dios desciende a nosotros. Esa es la doctrina de Cristo. Y me resulta muy confuso porque esto no es expuesto con más fuerza en la erudición Sud. De nuevo, solo doy mi opinión. Es un comentario sobre esto. Hay mucha erudición Sud que dirá algo diferente sobre eso. Solo digo, investiguen. Mírenlo ustedes, tomen mis puntos y los puntos que hayan en otros lugares y tomen su propia decisión. Otra cosa a considerar es poner Isaías 52, 7 al 10 en contexto dentro de
Isaías 52, un par de puntos en ese capítulo. Empieza con, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, ¿cierto? Esto trata de el Señor viniendo y reinando en Sión. Como dijimos, esto es como un año de jubileo, que representaría todo en equilibrio, todo en paz. Versículo 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, oh Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Y luego el versículo 3. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, y sin dinero seréis redimidos. Eso es lo que pasaría en un año de jubileo, ¿verdad? Todos los siervos, los esclavos serían libres. Así que ten en cuenta de qué hablamos aquí y de quién. Hablamos de el Señor reinando en Sión. Y el versículo antes del 7 al 10, el 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por tanto, sabrán en ese día que yo soy el que habla. He aquí, soy yo. Así que, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Recuerda, esto es lo que pasó con Benjamín, ¿cierto? Donde conocen el nombre de Jesucristo, toman el nombre de Jesucristo y hacen un convenio con Él ese día. Recuerda que ese día o este día es muchas veces lenguaje de convenio. Eso pone en contexto un poco más nuestros versículos 7 al 10 aquí, que de nuevo los sacerdotes de Noé están tratando de atrapar a Abinadí con esto. ¿Por qué eligen esto para atraparlo? Abinadí parece saber lo que hacen, pero les seguirá la corriente, ¿verdad? Jugará su juego, porque necesita predicar la verdad. Sabe que probablemente morirá, pero morirá como mártir, morirá diciendo la verdad. Así que repasa más cosas, incluyendo una respuesta a su pregunta sobre Isaías 52, 7 al 10. Esta es la respuesta de Abinadí. Él dice, son sacerdotes y pretenden enseñar al pueblo y entender el espíritu de profecía. Recuerden, esto es para los sacerdotes que Noé ha traído hace poco. Y desean saber de mí qué significan. Él dice, ¿qué enseñan a este pueblo? Y los sacerdotes dicen, enseñamos la ley de Moisés. ¿Cierto? Nuevamente existe esta idea, parte del principio de Nehor, donde es muy natural dejar de lado la ley superior para dejar de lado a Cristo y su doctrina, y ceñirse a los detalles, los controles, la lista de verificación de la ley de Moisés. Dios nos manda a hacer esto, nosotros lo marcamos. Esa es la ley menor, donde todo es por obras. Entonces, ¿qué quieren decir con enseñamos la ley de Moisés? Tengan en cuenta que si está con Benjamín, el rey Benjamín, tenemos la enseñanza de la doctrina de Cristo. En este lado, lo que en realidad están diciendo, ¿cierto? Lo que realmente dicen es que nos detenemos en la ley de Moisés. No vamos más allá, no vamos más allá. Lo que la ley de Moisés indicaría. O no usamos la ley de Moisés para esperar a Cristo o cualquier otra cosa. Para mí, al leer esto, creo que la respuesta también podría ser muy bien. Enseñamos solo la ley de Moisés, porque ellos creen que eso es todo lo necesario para la salvación. Y Abinadí sabe que eso es lo que creen. Y así, él tomará esa respuesta en los próximos capítulos y formulará su respuesta para ellos. Esto es lo que dice. Él dice, si enseñan la ley de Moisés, ¿por qué no la cumplen? En cambio, ponen su corazón en riquezas, gastan sus fuerzas en rameras. Hacen que el pueblo peque. Y les dice muy abiertamente, ¿no saben que digo la verdad? Pregunta retórica porque luego dice, sí, ustedes saben que hablo la verdad, y deben temblar ante Dios. Así que vuelve a este juego interno de la ley de Moisés, la ley inferior, con la ley superior, que es la doctrina de Cristo de gracia y misericordia.
y caridad. Y él dice, ¿qué saben ustedes acerca de la ley de Moisés? ¿La salvación viene por la ley de Moisés? ¿Qué dicen? Y respondieron que la salvación venía por la ley de Moisés, ¿cierto? No hay necesidad de Cristo. No hace falta la ley superior. Y luego empieza a hablar, miren, serán salvos por la ley de Moisés si todo apunta hacia Cristo, ¿verdad? Tienen que pasar por todo el proceso. Él dice, si guardan los mandamientos que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y luego comienza a repasar los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna imagen de escultura. Y dice, ¿han enseñado esto al pueblo? Y dice, no, no lo han hecho. No solo están sin predicar sobre Cristo, ¿verdad? No solo se han deshecho de la doctrina de Cristo, sino que, como siempre pasa, la ley de Moisés empieza a colapsar, ¿verdad? Comienza a corromperse porque su verdadero fin se pierde. Así que el rey Noé dice, quiten a este hombre. Comienzan a llevárselo. Y él dice, no me toquen, ¿verdad? Esto es igual que Nefi con Lamán y Lemuel. Y él dice, no he entregado el mensaje que el Señor me dio para darles. Y dice, aún no he respondido su pregunta sobre Isaías 52, 7 al 10. Curiosamente, mientras habla sobre Moisés en el Sinaí, dice aquí en el capítulo 13, versículo 5, ahora sucedió que después de que Abinadí habló estas palabras, que la gente del rey Noé no pone sus manos sobre él, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y su rostro brillaba, con un brillo intenso, tal como lo hizo Moisés, mientras estaba en el monte Sinaí al hablar con el Señor. Así que Él es quien habla con autoridad, ¿cierto? Sobre la ley de Moisés. Él es el profeta. El siguiente versículo dice, y habló con poder y autoridad de Dios. Y continuó diciendo, y muy parecido a lo que Nefi dijo a Lamán y Lemuel sobre la verdad, él dice, percibo que la verdad los hiere en sus corazones, porque les digo la verdad sobre sus iniquidades. Así que de nuevo, lo que sucede a menudo en nuestra mente. Y este sería el argumento de muchos eruditos sud, es que empiezas a pensar en las iniquidades, ¿verdad? Como con Lehi, que predica contra sus iniquidades, y lo está. ¿Cierto? Eso es parte de todo el proceso. Pero no se olviden de Isaías 52, 7 o 52, 7 al 10. No olviden las palabras de Limi sobre por qué matan a Abinadí. Él dice, miren, voy a terminar mi mensaje. Y luego pueden hacer conmigo lo que quieran, no importa. Pero se me ha mandado darles este mensaje. Él dice, percibo que no está escrito en sus corazones. Esa es otra frase, parecida a lo que encontramos en Jeremías, que suele hablar de un corazón blando, no endurecido. Eso tiene que ver a menudo con una alusión a la ley superior o al nuevo convenio, que tiene todo que ver con Jesucristo. Así que luego repasa el resto de los 10 mandamientos. Y dice, ahora, ¿han enseñado al pueblo estos mandamientos? Dice, no, no lo han hecho. Y luego en el versículo 27 dice, y ahora han dicho que la salvación viene por la ley de Moisés. Les digo que es conveniente que guarden la ley de Moisés aún, pero les digo que llegará el momento en que ya no. Será necesario guardar la ley de Moisés. No inviertan todo en la ley de Moisés. Solo mira hacia algo más. Entonces, ¿por qué Mormón se enfoca en esto? Porque es parte del libro de Mormón. Realmente es tal un momento axial en el libro de Mormón. De nuevo, es por estas leyes superior e inferior aquí. Es todo este rechazo de Jesucristo. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Mormón está mostrando un ejemplo muy importante, opuesto a lo que pasó con el rey Benjamín y su pueblo, de un rey que rechaza a Jesucristo. Habla de los hijos de Israel en el Sinaí, a quienes se les dio una ley muy estricta, por la dureza de sus corazones.
porque se apresuraban a hacer iniquidad y eran lentos en recordar al Señor su Dios. Pero va más allá. Él dice que estas son cosas que fueron tipos de las cosas que habrían de venir. Principalmente el sacrificio de Jesucristo, aunque probablemente también Sión, el milenio, etc. Aquí vemos algo muy interesante. Sobre la ley de Moisés, es vital entenderlo. Ya lo hemos tratado antes. Donde Moisés sube al Sinaí, trae la ley de Melquisedec, la plenitud del Evangelio, y el pueblo lo rechaza. Tenemos una especie de juego de manos. En las Escrituras, donde ahora nos enfocamos en Aarón, el becerro de oro y la gente de fiesta, y no prestamos atención a lo que realmente sucede allí. Es un rechazo a Cristo. Es un rechazo a la ley de Melquisedec, a la ley superior. Eso es lo que sucede. Mormón lo integra aquí maravillosamente. En este paralelo, con Moisés y los hijos de Israel, mientras se opone a lo que sucedió con el rey Benjamín y su pueblo. Dice en el versículo 32, ¿entendieron ellos la ley? Son los hijos de Israel. Les digo que no. No entendieron la ley. Esto es por la dureza de sus corazones. ¿Dónde encontramos ese término? Porque ellos no comprendían que ningún hombre podría ser salvo, excepto si fuera a través de la redención de Dios. ¡Pum! ¿Cierto? Ellos no aceptaron a Cristo, no aceptaron la ley superior. Eso es lo que Mormón, mediante Abinadí, está diciendo. Los del Sinaí no aceptaron a Cristo. No aceptaron que no podían ser salvos si no era por la redención de Dios por medio de Jesucristo. Luego continúa y dice, porque he aquí, ¿no profetizó Moisés ante ellos sobre la venida de un Mesías, y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y todos los profetas, así que lo vemos de nuevo, que han profetizado desde que el mundo comenzó. ¿No han hablado más o menos acerca de estas cosas? De eso trata todo esto, ¿cierto? Eso es lo que Abinadí está tratando aquí en respuesta a ellos. Él los compara con los hijos de Israel, donde ellos rechazaron a Jesucristo o rechazaron al Salvador, el Mesías. Él continúa, ¿no han dicho que Dios mismo debería descender entre los hombres y tomar sobre sí la forma de un hombre, o la imagen de un hombre, en palabras de Limhi, y salir con gran poder sobre la faz de la tierra? Sí, y no han dicho también que Él llevaría a cabo la resurrección de los muertos, y que Él sería oprimido y afligido. Eso es lo que vemos en el capítulo 53. Que Él va a explicar el 53 de Isaías, que Abinadí va a explicar. Recuerden las palabras de Limhi en el capítulo 7, antes de que todo esto empiece, antes de la historia de Abinadí. Él dice, y a un profeta del Señor han matado. Sí, un hombre escogido de Dios que les habló de su maldad. Ahí es donde la mayoría para. Y profetizó muchas cosas que habrán de venir. Sí, incluso la venida de Cristo. Y debido a que les dijo que Cristo era el Dios, el Padre de todo, llegaremos a eso. Es parte del 52, 7 al 10. Eso es parte de lo que explicará sobre los capítulos de Isaías, o los versículos de Isaías. Que Él debería tomar sobre sí la imagen de hombre. Esto es exactamente lo que está sucediendo. Debido a que dijo todas estas cosas, ellos le dieron muerte. De eso se trata este juicio. No se trata de, quiero decir otra vez, estas son mis palabras, pero me cuesta mucho entender. ¿Por qué tantos dicen que esto trata de que Él no trae buenas nuevas a un pueblo justo? Esa es la interpretación que he escuchado muchas veces. Eso no es lo que está pasando. Ese no es el problema. Es muy forzado. El asunto aquí es Jesucristo. El tema es la interpretación de Isaías 52, 7 al 10 sobre
Jehová y la doctrina de Cristo, descendiendo a la imagen de hombre, nacido de María, y humillándose por debajo de todos. Ese es el problema. Eso es lo que él interpreta en Isaías aquí. Es por eso que va directo a esto ahora mismo, tal como dijo Limhi. Él no va a algo que dice, estoy trayendo buenas nuevas a ustedes, aunque piensen que son un buen pueblo. Eso no es lo que ocurre, simplemente no es lo que está pasando. Esto es sobre, tu Dios reina, ¿verdad? En el 52, 7 al 10. Esto es sobre Jehová reinando como el rey, quizás en el milenio, en Sión. Y esto habla de Noé aquí, que es el rey, y cómo reina, comparado con cómo el rey Benjamín reina, y cómo todo está bajo el nombre de Jesucristo. ¿Qué nombre llevan? Es sobre la profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Y así pues, desde el 52, 7 al 10, en Isaías, Abinadí seguirá con las palabras del capítulo 53. Busquen la parte 2 con Abinadí. Y les hablaré la próxima vez.